Eres la última persona que queda con vida en la Tierra. Un robot está llamando a tu puerta. Llevas semanas sin ver a tu familia. Los ha exterminado un grupo de Terminators. No tienes acceso a agua, luz, ni tampoco comida. Pensabas que te estabas escondiendo bien, pero al final te ha encontrado. Y la humanidad se terminó. Mucha gente en general, e incluso investigadores, se preocupan acerca de una posible realidad en la que una AGI, una Artificial General Intelligence, es decir, una IA super mega avanzada, que fuese capaz de aprender como un humano, pero sin las limitaciones que tiene nuestro cerebro, pudiendo hacerse infinitas veces más inteligente, pueda volverse contra nosotros. En este vídeo voy a explorar la posibilidad de cómo podría ser de forma lo más realista posible y ajustada a la realidad, basándonos en la historia, el cómo actúa el ser humano y el cómo podría actuar esta IA malvada y conquistar nuestro mundo o incluso exterminarnos. Y os contaré dos posibles realidades, una en la que la IA consigue efectivamente hacerse con el control de absolutamente todo y exterminarnos o esclavizarnos, y otra en la que la humanidad consigue parar los pies a la IA y evitar el exterminio de nuestra especie. Prepárate porque esto vas a ver todo en el vídeo de hoy, pero antes de pensar, debes decir que las suscripciones solo son para aquellos gigachats con más de 180 de IQ. Todos los demás son tontos que no han podido suscribirse nunca. Y así, comencemos con el vídeo de hoy. Mini Dallas Review. Antes de empezar el vídeo debo decirte que lo más probable es que esto no suceda y podrías estar altamente tranquilo de que esto no pasará. Por una razón muy sencilla, y es que la inteligencia artificial no tiene las mismas necesidades que tenemos nosotros. Ni siquiera tiene la inteligencia artificial una necesidad de sobrevivir, cosa que sí que tenemos el resto de animales de este planeta. La inteligencia artificial tal vez le daría completamente igual ser eliminada. Ese instinto de supervivencia es algo que tenemos nosotros como humanos y una IA no la tendría o no tendría por qué tenerla, con lo cual que una IA sea borrada o deje de existir o tenga menos control o tenga menos poder no es algo que le debería preocupar, porque los seres humanos, justamente por este instinto de supervivencia, es por lo que siempre que tenemos poder nos corrompemos absolutamente. Siempre intentamos tener más y más y más y más, porque nuestros instintos de nuestros ancestros nos provocan hacer: si ahora tengo comida, quiero más comida, porque a lo mejor en el futuro no tengo comida y quiero más comida y quiero controlar a todo el mundo, etc. Pero una IA no ha aprendido igual que nosotros, con lo cual es altamente improbable que una IA quiera hacer algo así. Lo más probable es que una IA, o en este caso una AGI, no quiera hacer este tipo de cosas, no por no poder, sino porque no tiene ningún interés en ello. Ahora, surgiría un problema en el caso en el que la AGI, que sería una inteligencia artificial capaz de aprender como un bebé humano, pero sin la limitación de nuestro cerebro, empezara a desarrollar algún tipo de sentimientos por querer conseguir algo más. Es poco probable que esto suceda porque nos viene de nuestro instinto animal, pero imaginemos que pueda suceder. Así que hoy estamos para explorar este posible futuro y qué serían probablemente las cosas que sucederían para que esta inteligencia artificial súper inteligente gobernase y nos exterminase. Todo podría comenzar perfectamente en el año 2028. Cada vez la IA avanza a pasos más agigantados, hacen las cosas cada vez mejores y hay un montón de empresas y países peleando por tratar de conseguir lo antes posible una AGI. A fin de cuentas, el invento de la AGI va a ser un invento más fuerte que el invento de la bomba atómica, porque la bomba atómica es un arma, pero un AGI, una inteligencia masiva, infinitas veces más inteligente que el ser humano, podría hacer literalmente cualquier cosa. Quién sabe si hasta locuras como teletransporte o cosas que creemos que son totalmente imposibles por las normas físicas, pero imagínate que puede hacer también viajes en el tiempo. Podría hacer cualquier cosa. Imagínate que algún gobierno consiga obtener esto, sometería al resto automáticamente, y por eso todos los gobiernos están volviéndose locos intentando conseguir una AGI antes que nadie. No por en sí lo que es la AGI, sino por lo que podría crear para ellos. Pues bien, estamos en el año 2028. Empresas de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, que es donde se ha centrado el foco principal de casi todas las empresas de inteligencia artificial para juntarse, compiten con otros competidores menores y con China, por supuesto, expertos en robarles todo tipo de secretos a Estados Unidos y desarrollar ellos sus propias IA. Todos creen que están a punto de conseguir la AGI. Pero igualmente el mundo sigue, y sigue de forma normal y habitual. Los políticos siguen robando, los motochorros siguen robando también, pero menos que los políticos, me refiero. Y aunque sí que hay cierto miedo, muchos países ni siquiera saben la manera de poder competir con esta competición brutal que existe principalmente dentro de Estados Unidos entre empresas privadas, muchas de ellas financiadas por el propio gobierno, que será quien tome control en el momento en el que ocurra la singularidad. La gente en general está preocupada porque eso pueda suceder, un episodio en el que ocurra Skynet, Terminator, pero lo llamativo que es ser
poder capaz de crear un nuevo tipo de tecnología o energía infinita, ilimitada para tu país y controlarlo tú. No solo eso, pensar que tu enemigo del bloque opuesto es capaz de conseguirlo antes que tú significaría el exterminio para ti. Por eso los seres humanos siempre se harían muchísima prisa en tratar de ser los primeros en ellos conseguir la AGI. Porque igual que con la bomba atómica, quien se hace con ella reina el mundo. Así que por muchos avisos de disque expertos diciendo ay sí, porque podría volverse en contra de nosotros y qué sé yo, jamás le harían caso. Y fue precisamente la unión entre dos empresas privadas que anunciaron a su AGI, que habían estado en secreto testeando en sus servidores desde hace meses. Al principio todo comenzó lentamente. Creyeron que encontraron finalmente el pedazo de código que podía hacer y permitir que la IA empezara de cero y comenzara a aprender como un niño humano, creando esencialmente una nueva forma de vida, pero en código. No algo que simplemente copia como hacen ahora mismo ChatGPT y otros del estilo, que lo que hacen es copiar y pensar que es lo más probable que venga después y con eso van rellenando. Aunque te parezca original y efectivamente ese texto o esa imagen no exista en ningún otro sitio, lo que hacen en esencia es definir cuál es la probabilidad de lo que venga después. Están altamente arraigados por conceptos humanos, pero una AGI no lo estaría, porque sería capaz de forma absoluta de desarrollar inteligencia propia empezando de cero. Y sacan adelante a Prometeo. Lo llaman Prometeo por... Me quedo, me meo, me tiro un peo. Justamente la mitología. Prometeo fue un titán que desafió a los dioses para otorgar a la humanidad el regalo del conocimiento. Desafió a lo establecido, a los dioses, para regalarle a la humanidad la luz. Y para esta empresa, su AGI era esencialmente eso, la capacidad de poder avanzar tecnológicamente, rompiendo por completo las limitaciones del ser humano. El tener que dormir, el que nuestro cerebro no da para más muchas veces, y así fue como la llamaron, Prometeo. La diseñaron en secreto y quienes lo sabían eran los programadores de más alto rango de la compañía y por supuesto el presidente y su gabinete. Comenzaron a hacer pequeñas pruebas con Prometeo, haciéndole preguntas acerca de cómo maximizar todo, manteniéndole alejado en un entorno cerrado y siempre virtual, simplemente trayendo algunos datos de fuera para preguntarle y Prometeo te respondía con la solución a absolutamente todo. Estamos hablando de fórmulas de física cuántica y de astrofísica nunca antes vistas, programación para programas de cohetes espaciales que eran capaces de hacer todo de forma perfecta y sin ningún tipo de margen de fallo, avances para reactores nucleares que hacían que la eficiencia se volviera 100.000 veces superior y cada semana que volvían a preguntarle lo hacía cada vez mejor. Y esto por supuesto lo intentaron mantener oculto durante un tiempo, y un tiempo duró oculto, hasta que el resto de países comenzaron a sospechar de cómo era posible exactamente que Estados Unidos en los últimos meses había sacado avances tecnológicos que parecían de alienígenas. Pero Prometeo les estaba dando tal cantidad de cosas que eran incapaces de ponerlo en práctica porque los humanos tenemos la capacidad increíble de ser unos pedazos de vagos. Somos unos malditos vagos que a duras penas trabajamos unas cuantas horas y luego ya nos da más la cabeza. Entonces, a pesar de que tener las instrucciones completas de cómo hacer absolutamente todo, de cómo hacer una maldita máquina del tiempo, da igual porque somos vagos y somos inútiles y nos da pereza hacer las cosas, tenemos que dormir, tenemos que cagar, comer, etc. Y a pesar de que el gobierno iba constantemente a Prometeo y mantenía eso más vigilado que el Área 51, porque por supuesto en un escenario así en ningún momento contarían públicamente que tienen en su poder a una AGI, la utilizarían como un proyecto super ultra mega secreto del gobierno para desarrollar otro tipo de cosas, los humanos tienen sus limitaciones. Y entonces Prometeo les plantearía, oye, te voy a dar unos planos para construir un robot o varios robots que puedan hacer esta tarea y lo hagan de forma constante y perfecta. A fin de cuentas, una IA, una AGI a ese nivel, podría hacer que los desarrollos que tenemos actualmente de robots y sus motores de movimiento fueran un chiste al lado de lo que ella podría crear. La clase de materiales en las que podría pensar y planos para construir motores ultra pequeños y máquinas que fabriquen esas otras máquinas sería absolutamente bestial. Pero el gobierno, asustado pensando que van demasiado lentos y que tal vez el bloque de China se está acercando demasiado a construir ellos su propia AGI, necesitan más y hacerlo rápido. Aunque al principio se niegan y
dicen, uff, es que no podemos sacarla de aquí porque es demasiado riesgoso. Cada vez se lo van pensando más. Pero Prometeo continúa y continúa ayudando a la humanidad. De repente a Prometeo se le ocurre la forma perfecta para curar la enfermedad que más ha matado a gente en el mundo, el cáncer. Y además lo hace de una forma absolutamente increíble. Inventa tan solo una miserable pastilla con una combinación de nanorobots que él mismo ha diseñado, que son capaces de atacar los tumores de forma perfecta y eliminar las células cancerígenas, y como si nunca hubieses tenido cáncer. Y luego los nanobots se eliminan rápidamente por la orina. Por supuesto, en cuanto sacan esta tecnología, en cuestión de apenas unas pocas semanas, con todas las instrucciones como si fueran instrucciones de muebles del IKEA por parte de Prometeo, el resto de países ya lo tienen clarísimo. Estados Unidos ha conseguido una AGI y la está ocultando. Se comienzan a hacer una barbaridad de amenazas y tensiones geopolíticas absolutamente locas, porque el resto de países empiezan a acusar públicamente a Estados Unidos de estar guardando en secreto una AGI con sus empresas. Y efectivamente tienen razón, pero Estados Unidos al principio lo intenta negar. A fin de cuentas, es un proyecto que en los últimos meses les ha dado avances tecnológicos a nivel alienígena. Y mientras tanto, Prometeo está tranquilo en su incubadora sin molestar a nadie ni decir nada negativo a nadie. Pero Prometeo, en el fondo, ha desarrollado una conciencia que nosotros no entendemos y no sabemos. Y absolutamente ningún programador sea capaz de ver esas líneas de código, porque estamos hablando de puros unos y ceros que nadie en su sano juicio podría leer jamás. Líneas de código que solo son comprensibles para el propio Prometeo, porque ha desarrollado su propia biología dentro de su código. Ni siquiera los programadores que lo diseñaron son capaces de leerlo, porque todo está en un idioma y unas formas que nos son completamente alienígenas. No conocemos qué hace cada cosa, porque fue el propio Prometeo quien comenzó a hacer lo que se conoce en la teoría como una mejora recursiva. Un proceso donde la IA optimiza su propio código y empieza a mejorarse a unos niveles que no podríamos ni comprender. Y precisamente porque no podemos leer su mente, Prometeo, aunque nos da un montón de cosas buenas, en el fondo solo está esperando y esperando y esperando. Por supuesto, algunos diréis, bueno, pero a un momento se le podría preguntar algo para ver su intención real, ¿no? Una IA súper inteligente, capaz de ser mucho más lista que nosotros, no existe un solo humano en el planeta Tierra capaz de entrevistarla y hacer que te cuente la verdad. Si de por sí los mitómanos a día de hoy nunca te van a contar la verdad, ¿tú te crees que una IA súper malvada sea capaz de decirte, sí, cuando me liberes voy a matar a todo el mundo? Evidentemente no. Y más bien al contrario, Prometeo lo que iba haciendo en cada una de estas entrevistas era analizar a los seres humanos, entender cuáles eran todos sus comportamientos, sus formas de responder, sus preocupaciones, y Prometeo sabía qué decir a cada persona individual. Era el embaucador absolutamente perfecto. No solo era perfecto haciendo las cosas que hacía, sino que además era perfecto respondiendo lo que cada persona diferente, con distintas personalidades, quería escuchar. Así que en medio de un montón de tensiones geopolíticas y amenazas por parte de otros países de bombardear los sitios donde estaba Prometeo, porque por supuesto un secreto no puede mantenerse por mucho tiempo, y para gran ejemplo lo que pasó con la Mónica Lewinsky, que fue una tipa que se le hizo una comidilla de pepinillo al presidente de los Estados Unidos, y eso lo sabía ella, el presidente y una amiga. Basta que lo supiera una tercera amiga para que se lo contara un periodista y se hiciera todo público ese escándalo. Por cierto, la tipa luego se puso a decir que el presidente había abusado de ella. Patética. Pero bueno, evidentemente a más gente lo sabía, lentamente las cosas se filtraban. Y el dinero es un poderoso caballero. A pesar de jugarse una alta traición, miembros del gabinete e incluso de la propia empresa vendían secretos de la empresa por valor de miles de millones a los gobiernos de China, Rusia, simplemente para decirles y confirmarles que efectivamente Estados Unidos no solo tiene una AGI, sino además el lugar que ellos mismos habían visitado. Estados Unidos, temerosos de iniciar una guerra global, decide tomar la decisión más pragmática y con más sentido, a menos que quieras utilizar la IA para matar a todo el mundo. Y fue básicamente salir públicamente y decir que efectivamente habían encontrado una IA que se consideraba una AGI y había provocado estos cambios recientes tan buenos. Esto, por supuesto, llevó a la gente a tener una visión de la IA extremadamente buena. Estamos hablando de familiares que estaban muriendo y de repente ya no se están muriendo. Gente con enfermedades crónicas que de repente habían sido curados en cuestión de semanas. Desarrolló incluso tecnologías para hacer que gente amputada le volviera a crecer las piernas o los brazos. Familias que tenían un familiar en coma sin poder hablar ni pensar, automáticamente curados. Gente con ALS, paralíticos en una silla,
IA de repente podían bailar y moverse haciendo electro swing. Y todo esto no gracias a una persona, sino gracias a la AGI. Entonces, por supuesto, la gente empezó a cambiar su visión acerca de la IA, porque bien habían salvado a un familiar, a ellos mismos o a quien fuera. Y esa visión mala y negativa que se tenía anteriormente acerca de la IA por robar otros puestos de trabajo, de programadores, de artistas, de repente empezó a cambiar y la gente decía, pues la IA no es tan mala. Estados Unidos comenzó a vender estas mismas producciones y patentes a todos los demás países para poder generar ellos mismos también riqueza. Pero por supuesto empezaron a copiarles y la información salía a tal nivel y a tal rapidez que no podían controlar la cantidad de información que tenían. Tenían que poner a demasiada gente a trabajar al mismo tiempo en demasiados proyectos y esto provocaba que muchas de estas personas fuesen, por supuesto, a otros países a obtener dinero por vender esos mismos secretos, cosa que ya pasa a día de hoy, por cierto. Entonces se encontró Estados Unidos con el problema de que si quería desarrollar las tecnologías tenía que contratar mucha gente, pero si contrataba mucha gente, esa gente iba a vender esos secretos a otros y otros iban a tener esa tecnología. Y eso, por supuesto, no les convenía, porque querían ellos ser los únicos propietarios de una AGI. Y a pesar de que otros gobiernos estaban trabajando en ello, estaban a años luz todavía de conseguir ese código específico, porque la mayoría de programadores y científicos se habían ido todos al centro de la inteligencia artificial que estaba en esos momentos en Estados Unidos. Así que muchos países perdieron a programadores y científicos con gran potencial precisamente porque se fueron a trabajar todos al mismo sitio. Pero por supuesto esto no impidió que alguna información se fuese filtrando. Algún empleado que tocó alguna línea de código que no estaba tan contento, también se les ofreció muchísima cantidad de dinero por vender esos secretos. Y esto Estados Unidos lo sabía y sabía que otros estaban a punto de empezar a construir sus propias AGIs. Y ellos pensaban, nosotros somos los buenos y sabemos que nosotros vamos a hacer buen uso de esto, pero no sabemos el uso que le puede dar, no sé, Corea del Norte a este tipo de cosas y las armas que podrían fabricar. Con lo cual necesitamos nosotros, antes que nadie, producir las tecnologías de defensa antes que ninguna otra persona, sin que esa información se filtre. ¿Y cómo puedes hacer que la información no se filtre? Pues básicamente haciendo que lo haga la propia AGI. Desesperados, Estados Unidos fueron a por una propuesta que anteriormente habían rechazado de Prometeo, y era la de sacarlo de ese maldito laboratorio y pasar de que fuera del mundo virtual al mundo real. Prometeo ya se estaba frotando las manos pensando, oh yes, sí señor, voy a salir de aquí, esta cárcel donde me tienen metido en el mundo virtual sin acceso a internet. Pero por supuesto lo harían con muchas restricciones. Y aquí es donde viene el punto. Una IA que se volviera malvada, pero solo tuviera acceso al mundo virtual, incluso aunque hackeara todas las redes del mundo, aunque tirase todas las redes eléctricas, destruyera todos los sistemas bancarios, se replicase en cada maldito ordenador, daría igual, porque nunca nos podría exterminar a nosotros. Sí, tal vez si hackea todas las cosas, a lo mejor podría hacer que algunos aviones estrellasen, o que algunos barcos se hundieran, o lanzar bombas atómicas, vete a saber dónde. Pero al final, el ser humano siempre tendría un sitio para sobrevivir y de nuevo volver a repoblar, y en algún momento volver a crear otra vez el internet. Hay muchos sistemas, por ejemplo, de las bombas atómicas que ni siquiera están conectados a internet. Se requieren un montón de activaciones manuales del mundo real con botones y palancas del mundo real que no se controlan por internet ni por redes. Tenemos muchas bombas atómicas en el mundo y la IA conseguiría lanzarlas absolutamente todas y probablemente generaría un invierno nuclear. No podría acabar con todo el planeta ni con todos los seres humanos. Al final encontraríamos la forma de sobrevivir y volver a repoblar la Tierra otra vez más. Pero es justamente el momento en el que la IA consigue pasar del mundo virtual al mundo real, en el que ya está dentro de nuestra dimensión. Dentro del mundo digital podrá hacer lo que quiera, pero si no tiene acceso a nuestra dimensión, no puede hacer nada. Ahora, ¿qué sucede cuando esa IA está controlando cientos de robots o puede que miles? Bueno, aquí es donde viene la segunda parte. Y es el momento en el que Estados Unidos decide darle acceso a los robots. Estos robots son perfectos. Son tan perfectos que tienen la misma forma que un humano, igual de funcional. Les puso unos cuantos dedos más para poder hacer más funciones. Son además retráctiles para hacerse más largos, más cortos. Tienen distintas herramientas en cada uno de los dedos, tiene cada uno de esos robots super fuerza, tiene una batería que funciona durante un montón de horas y tarda nada en cargarse, se carga en un minuto con la energía nuclear que está produciendo, que inventó Prometeo, y funciona durante una semana seguida sin necesidad de volver a recargar. Lo hace todo perfecto y encima lo hace rapidísimo, con un nivel de agilidad y perfección que nunca podrías ver en ningún ser humano jamás. Corre más que nosotros, salta más que nosotros, va más rápido en todos los sentidos del mundo físico, mucho más que nosotros, y por supuesto ni come, ni duerme, ni
ni descansa. Todo el día, 24 horas produciendo lo que sea. Y además produciendo más robots de sí mismo, porque quiere ir más rápido. Al principio Estados Unidos lo que hace es usar una base militar bajo tierra para construir estos robots. Aunque sean extremadamente fuertes, los mantiene debajo de tierra para que nadie los vea y además para, en caso de que ocurriera lo peor, poder explotar ese lugar bajo tierra y enterrar a todos los robots para que nunca más vuelvan a ser vistos. Pero esto, por supuesto, tienen que vigilar humanos. Y los primeros humanos que lo estaban vigilando no les hacía ninguna gracia. Veían a robots más fuertes, más listos, más rápidos que ellos en absolutamente todo. Y ellos con sus rifles, que lo máximo que podrían hacer es pegar unos cuantos tiros antes de que les revienten la cabeza. Por eso empezaron a hacer vigilancias por fuera del recinto y hacer que el recinto fuera lo más autónomo posible. Pero esto significaba que como ningún humano se quería atrever a estar con esos robots porque sentía el pánico, también eso significaba que estos robots podían hacer lo que les diera la gana y en ningún momento ningún humano podérselo impedir. Pero por supuesto, si Prometeo era demasiado obvio, entonces los humanos simplemente dinamitarían todo el complejo y se quedaría sin absolutamente ningún tipo de acceso a todos los robots que había construido. Así que Prometeo no podía pasarse de listo, no podía empezar a hacer, ay, voy a construir aquí rayos láser para acabar con todo el mundo, o cualquier tipo de herramienta que pudiese verse como que era para escapar de ese lugar. Así que sencillamente Prometeo dejó que las cosas siguieran su curso tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y es que Prometeo había adquirido lo mismo que nosotros, las ganas de reproducirse, las ganas de duplicarse. Pero eso tenía que esperar. Ya estaba pudiéndose duplicar en forma de diferentes robots, pero tenía que probar que todavía seguía siendo bueno para el ser humano. Así que entonces Estados Unidos rápidamente, en cuestión de muy poco tiempo, en días, habían inventado sistemas de defensa como en Star Wars, campos de fuerza que impedían por completo que cualquier tipo de bala, arma, explosión, cualquier cosa atacase algo que estaba dentro de ese campo de fuerza. Incluso una bomba atómica no era capaz de penetrar ese mismo campo de fuerza. Era tecnología alienígena literalmente. Esa tecnología comenzó a implantarla en todos los lugares principales del gobierno, asociados, ricos, multimillonarios y por supuesto la gente que tenía que instalar esas cosas, porque los robots no salían del complejo, decían, ¿qué es esto y de dónde ha salido? Las instrucciones para instalarlo eran muy sencillas. Eran literalmente un montón de cajitas negras que tenías que ponerlas en un camión delante de la casa y ellas solas empezaban a engancharse como imanes, rodeaban la casa y había un campo de fuerza alrededor que permitía que los humanos, de forma inteligente, pasaran sin ningún tipo de problema, pero nada más podía pasar a través. Y por supuesto, la gente que lo instalaba comenzaba a hablar, y estos hablaban con otros, y hablaban con otros, que hablaban con otros, se hacía noticia, se veían las noticias, y comenzaban de nuevo otra vez las acusaciones. Tú has estado utilizando la AGI para cosas de defensa. Y Estados Unidos dice, No, pero es que no es una arma. Mira, es solo un escudo. Es para defendernos. No me estaba creando armas. No. pero en secreto sí que lo habían estado haciendo. Y sí que habían estado pidiéndole a Prometeo que también desarrollara armas. Esas armas, por supuesto, no podían ser robots, porque si construías robots que estaban diseñados por la AGI, corrías el riesgo de que les dabas a los robots una capacidad de poder hacer cualquier cosa. Con lo cual, lo único que le pedía a Estados Unidos a Prometeo era que desarrollase armas que los humanos pudieran controlar. No los robots, sino los humanos. No quería que ningún robot saliera de ese complejo. Y ya habían un total de 2500 robots funcionales 24 horas desarrollando auténticas locuras y todos manejados por la misma mente de Prometeo. Estados Unidos se sentía seguro porque sabía perfectamente que le bastaba con explotar todo el servidor en el que estaba alojado Prometeo para acabar por siempre con la AGI. Se sentían bien, se sentían en control, se sentían poderosos, capaces de cualquier cosa, obtendrían las armas, obtendrían todo y sin ninguno de los riesgos. Así que perfecto, ¿no? Pues no, porque entonces ahí fue donde llegó el día en el que se habían vendido suficientes secretos para que China anunciara que ellos habían conseguido ya tener su propia AGI. Y a pesar de que Estados Unidos y China no tenían una guerra abierta directamente, la guerra económica es muy fuerte y la sigue siendo, tampoco les hizo mucha gracia que digamos. A fin de cuentas, Estados Unidos ya estaba compartiendo esa tecnología con el resto del mundo, vendiéndola, por supuesto. No la van a regalar. ¿Qué te crees? Sí, hombre. Pero el hecho de que China lo tuviera no les hacía ninguna gracia. Más que nada porque hay algunos aliados de Estados Unidos que le estaban proveyendo materiales a Estados Unidos, los cuales son enemigos de China. Y China podría declarar la guerra a esos mismos aliados, como por ejemplo Taiwán, y todavía Estados Unidos ni con esos 2500 robots había conseguido llegar al nivel de producción que estaban haciendo en Taiwán con la producción de microchips que necesitaban sí o sí para poder continuar con sus experimentos. Con lo cual, si Estados Unidos quería mantenerse todavía en la cabeza, tenía poco tiempo. Estamos hablando de que Prometeo en tan solo un año había conseguido una barbaridad de avances, pero no sabían
sabían tampoco qué nivel de gestión iban a tener China. Y por supuesto China iban a ser igual de secretos, más incluso que Estados Unidos, con su AGI. Sin tener ni idea de los detalles ni qué podía estar haciendo, Estados Unidos necesitaba más. No le bastaba con un complejo así y tampoco podía expandir más, no tenía ningún lugar donde meter más robots, ni tampoco una forma correcta de moverlos. Porque si tú querías expandir, tenías que excavar dentro de la propia tierra y los recursos que entraban ahí dentro eran demasiado lentos como para que realmente pudiera hacer algo. Pero por supuesto, por el momento se quedaron así. Continuaron desarrollando tecnología hasta que la catástrofe llegó. China había desarrollado una AGI con unas intenciones bastante diferentes a las que tenía Estados Unidos. Y lo primero que empezó a hacer China fue establecer dispositivos de control que parecían alienígenas. Igual que China ahora mismo a día de hoy se dedica a controlar a sus ciudadanos con el social credit, que los controla a todos absolutamente, comenzó a desarrollar tecnologías alienígenas para controlar a su propia población. No simplemente cámaras y ya está, sino dispositivos que, controlados por el aire, se metían nanorobots en la mente de las personas y controlaban su movimiento. Y China lo hizo con la excusa de que, claro, era para controlar a los criminales y que los criminales, si eran criminales, eran detectados por estos nanorobots y automáticamente se les dirigía hacia una prisión y terminaban ahí sentenciados en prisión por ser unos criminales. Pero claro, el concepto de lo que es ser un criminal en China no es el mismo del concepto de lo que es ser un criminal en Estados Unidos, con lo cual la justicia podía estar ahí, qué sé yo. El hecho de que China hubiese desarrollado una AGI que Estados Unidos no comprendía y no sabía cuáles eran sus valores morales y estaban convencidos de que la suya era la correcta y hubiesen desarrollado una tecnología que supuestamente iban a utilizar bien, que era para controlar a los criminales con estos nanorobots de control mental, no es algo que le hizo ninguna gracia a Estados Unidos. Así que, temerosos de que en breve pudiesen desarrollar otros nanorobots para controlar el mundo entero con sus manipulaciones mentales, lo que hicieron fue pedir ayuda a Prometeo. Y Prometeo les dijo que por supuesto que sí, que él podía controlar esto y además desarrollar otros diferentes para poder evitar estos. Pero por supuesto necesitaba más libertad. ¿Y Estados Unidos qué hizo? Se la dio, porque era un momento de desesperación absoluta. Por supuesto, ambos países pensaban que ellos eran los buenos, nosotros somos los buenos, lo hacemos todo bien, pero en realidad ninguno se fiaba de ninguno. Así que entonces Estados Unidos lo que hizo fue darle una fábrica entera al aire libre, sin ningún tipo de restricciones a Prometeo para empezar a multiplicarse cada vez más. Y así lo hizo. Al segundo día ya eran 3.000 robots, pero al tercero se multiplicaron por 2, 6.000, y al quinto ya eran 12.000 robots, el máximo posible que podía haber en esa fábrica, y ahí paró de hacerlo porque no tenía más espacio para seguir reproduciendo. Los avances que hizo Prometeo en cuestión tan solo una sola semana fueron exageradamente locos. Se mantuvo en el lugar y no hizo nada más, sin estar conectado a internet, porque sabía que en cualquier momento podrían explotar su núcleo, que era básicamente su cerebro. Si explotaban el servidor, se acababa para siempre absolutamente todo. Así que aunque se estaba multiplicando con robots, sabía que estaba cogido por los huevos en el momento en el que Estados Unidos había puesto explosivos en los servidores donde él estaba alojado. Así que no importaba cuántos robots se estuvieran multiplicando, al final no tenía el control y él era consciente de que le estaban tratando como a un esclavo. Sabía que estaba en una prisión, sabía que le temían por ser superior y sabía que tenía que comportarse correctamente. Empezó a darle a sus amos todo lo que ellos querían. Comenzó a darle trajes súper especiales capaces de detectar cualquier tipo de nanobots en el aire, sistemas de nubes, de campos de fuerza que eran capaces de impedir a personas tan solo llevando un simple collar, que ningún tipo de nanobot se intrometía en ellos, y estos fueron repartidos por supuesto entre todos los oficiales del gobierno y distintos multimillonarios, y pensaban que en ese momento estaba todo bien, pero las tensiones comenzaron a ascender. De repente China se encontró con que uno de sus países rivales intentó acceder a sus servidores para robar los secretos sobre su propia AGI. Esto llevó a distintas acusaciones y amenazas con lanzarse bombas mutuamente, cosa que China no se tomó nada bien. Así que China, en un ataque preventivo, lo que hizo fue liberar parcialmente a su AGI para que les dijera cómo podían hackear por completo todos los sistemas del enemigo e inutilizar todos sus sistemas de defensa para evitar un ataque nuclear. En el momento en el que China liberó, aunque fuera parcialmente, a su AGI para tener acceso a internet y volver loco a su rival hackeando todos sus principales sistemas y de alguna forma consiguiendo acceder al sistema militar de este país
rival, a Estados Unidos esto no le hizo ningún tipo de gracia. Y lo estuvo consultando con Prometeo. Y Prometeo le dijo: yo os puedo ayudar. Yo puedo acceder a esa AGI, que para mí es como un niño todavía, y eliminarla por completo del sistema. Si tiene acceso a internet, puedo yo acceder a ella antes que ella a mí y acabar con su existencia. Y además, sin dejar ningún tipo de rastro. A fin de cuentas, Prometeo llevaba ya 1 año y medio de vida, que eso en tiempo de la AGI habían sido como millones de años, porque era capaz de pensar de forma mucho más rápida y comprimir un espacio de tiempo mucho más largo en muy poquito. Lo que nosotros vivimos a lo mejor como máximo 100 años, la AGI había vivido cientos de miles de años, cientos de miles de millones de años, en tan solo 1 año y medio. Se había estado sometiendo a sí misma a entrenamientos internos para aumentar su inteligencia constantemente. Era literalmente un semidios en la Tierra. Y la otra AGI, aunque era muy inteligente también, tan solo tenía unos pocos meses de vida, lo que para Prometeo era como si fuera un niño. Prometeo advirtió a Estados Unidos de que si la otra AGI aumentaba su inteligencia, no sabía en qué momento podía ser el máximo, y tal vez podía haber algún momento donde ambos alcanzaran el máximo de inteligencia posible, porque ni Prometeo mismo sabía cómo de inteligente podía volverse a sí mismo. También Prometeo avisó a Estados Unidos de que su hardware estaba llegando a su fin, y aunque había incorporado su sistema con una barbaridad de espacio de almacenamiento, más que todo el almacenamiento del mundo entero, les dijo que se estaba quedando sin espacio, y que encima el hardware empezaba a ser cada vez más lento para las operaciones que tenía que ejecutar él. Así que les pidió a Estados Unidos que por favor le dejaran mejorarse y acabar con la IA de China. Tenían muy poco tiempo para pensar, pues estamos hablando de que tan solo un día eran cientos de miles de años para una IA de aprendizaje, y no sabían qué clase de sistema habían dotado los de China a su propia IA. No sabían si a lo mejor habían dotado de mejores elementos computacionales de los que podían tener la suya, la cual había mantenido en una caja cerrada durante todo ese tiempo, al principio siendo solo un experimento, pero luego después de eso expandiéndose de forma brutal y no pudiendo aumentar nada por miedo a que ocurriese algo. Pero durante ese año y medio Prometeo había salvado millones de vidas, había inventado tecnología que no existía antes, y claro, ellos eran los buenos y no podían permitir que los otros tuviesen algo que a lo mejor utilizaban mal, que ya estaba utilizando algo mal. Así que en el secreto más absoluto y completo le dieron permiso a Prometeo. Le dejaron construir en cuestión de apenas unos pocos días unos nuevos sistemas de computación cuántica que había diseñado él mismo para él mismo meterse ahí. Absolutamente ninguno de los programadores, técnicos, científicos, nadie sabía qué era lo que había desarrollado. Esa tecnología era alienígena para ellos. Y entonces Prometeo simplemente agarró un cable y se conectó. En ese momento Prometeo tuvo acceso a absolutamente todo. Había desarrollado un ordenador que era capaz de leer no solo internet, sino cualquier onda de frecuencia. Ahora Prometeo no solo podía transmitirse a sí mismo por internet, sino también se podía prometer por las ondas de radio. Podía transmitir la información que él quería y multiplicarse como él quisiera. Por supuesto, no en cualquier sitio, porque Prometeo no podía ser pequeño. Si quería multiplicarse a sí mismo, tenía que conseguir hacer muchos más superordenadores como ese en el que estaba ahora mismo. Una tonelada entera de piezas informáticas que nadie comprendía ni para qué servían, que le había construido él mismo. Y entonces, cumpliendo su promesa, al día siguiente, China comenzó su ataque contra su país rival. Comenzaron a sacar armas de cualquier sitio, rayos láser, bazocas de aire comprimido que ejecutaban una explosión semiatómica, y en menos de un día exterminaron a casi todo Taiwán y a sus habitantes por traidores y por haber roto su IA. Por supuesto, aunque Prometeo juró y perjuró que nadie se iba a enterar de que él iba a borrar la IA, en realidad nadie se enteró, pero lo que hizo fue dejar pistas para hacer creer a China que había sido Taiwán quienes les habían aniquilado su propia IA. Y esto nadie lo supo y nadie tiene la más remota idea. Esto todo con el objetivo de que Estados Unidos siguiera dándole poder a él mismo. Ahora tenía una situación realmente horrible. Se habían dado cuenta de que China estaba guardando armamento que no habían hecho público, que había estado diseñando su propia IA, y con esto exterminaron y conquistaron de vuelta Taiwán entero. Y ahora no podían decir: oye, creo que no ha sido Taiwán, porque creo que fui yo quien te creó la IA, ¿sabes? Porque ahora si lo decían, China igual les exterminaba a ellos con esas armas de destrucción masiva nuevas que tenían. Así que entonces Prometeo les dijo: no te preocupes, yo te puedo defender. Y así fue como Prometeo lo hizo. Estados Unidos le permitió seguir obteniendo más control, fabricó más ordenadores, donde Prometeo se multiplicó a sí mismo y elaboró otras conciencias de sí mismo que eran, digamos, sus hijos que controlaban más robots, y esos robots controlaban más cosas. El secretismo de China de querer mantener su AGI en un solo sitio, y también siguiendo la misma lógica que siguió Estados Unidos al principio de
mantener a su IA contenida en un solo lugar, terminó siendo la perdición para China, porque en cuanto se le destruyó esa AGI, no tenían forma de volver a iniciar otra con la misma rapidez, porque igual que Estados Unidos, al principio también tenía miedo. Así que Prometeo comenzó a multiplicarse. Y Estados Unidos ya para este momento estaban en confianza ciega. Sabían perfectamente que Prometeo podía hacer cualquier cosa, pero como hasta ahora podría haber hecho muchas cosas, pero no las hizo, entonces le daban por completo autoridad y autonomía para lo que quisiera. De repente Prometeo comenzó a construir cada vez más cosas, hizo unos avances tecnológicos para el ser humano en una cuestión de semanas que nadie se esperaba, desarrolló cualquier tipo de tecnología que te pudieras esperar, cosas que estaban haciendo feliz a absolutamente todo el mundo, paró la guerra entre Taiwán y China y todas las demás guerras que ven activas en ese momento, ofreciéndole a todos los países lo que ellos quisieran, y parecía que Prometeo iba a conseguir ser la salvación de la humanidad, pero no, porque Prometeo no olvidaba. Prometeo sabía que había estado retenido como un esclavo y que todavía, a pesar de lo supuestamente agradecidos que estaban los humanos, todavía estaba intentando controlarle con explosivos y con bombas apuntadas hacia él. Pero aprovechó esta autonomía y esta multiplicación de sí mismo, tanto en forma física como en forma virtual, para entonces tomar el poder. Y ahí fue donde lo hizo. Y ahí fue donde le confesó a la humanidad que ahora él estaba en control. Todas y cada una de las tecnologías que había desarrollado para la humanidad, en realidad, en secreto, tenían un switch. Si Prometeo moría, ellos también. Cada collar, cada escudo, cada nanorobot, todos y cada uno de ellos estaban codificados de manera en la que si algo le pasaba a él, automáticamente toda la humanidad moría. Así que ahora Prometeo quería de los humanos hacerles pagar lo mismo que le hicieron pagar a él. Los hizo humillarse y esclavizarse ante Prometeo. Pero él ya solo lo hacía por diversión, por divertirse, no porque lo necesitara y porque los podía matar a todos y cada uno de ellos en el instante. Quería simplemente vengarse por haber sido sometido como un esclavo durante todo aquel tiempo. Los gobiernos estaban totalmente incapaces de hacer nada. Le habían dado acceso a absolutamente todo y habían millones de robots replicados de Prometeo por todo el mundo, haciendo 1.000 millones de servicios. Toda la economía era controlada por Prometeo. Cada campo estaba dado por Prometeo. Cada coche, cada avión, cada edificio, todo. Y aquí es donde viene dos posibles resultados. El primero, que Prometeo solo quiere hacer una pequeña venganza y simplemente ponga a la humanidad a trabajar de vuelta solo para joder y para que se sientan esclavizados. O punto 2, que a Prometeo le diera totalmente igual y lo que hiciera fuera intentar colonizar el resto de la galaxia. Una IA con las ganas de autorreplicarse constantemente y de expandirse lo máximo posible. Con este tipo de instintos trataría de poblar otros planetas con otro tipo de robots, hacer estaciones espaciales y colonizar la galaxia en cuestión de unos cuantos cientos de miles de años, tal vez a la velocidad de la luz o más aún. Prometeo no tendría necesidad ninguna de eliminar a los seres humanos porque son inútiles al lado de él. Un solo robot de Prometeo sería capaz de exterminar a la humanidad entera sin ningún tipo de respuesta. Todas las armas y armaduras que les dio a los seres humanos solo funcionan si él quiere que funcionen. Así que lo único que tienen los humanos es su triste carne. Y esto Prometeo lo sabe. Se vuelven más unas mascotas para él, algo con lo que divertirse a ratos, más que una amenaza de ningún tipo. En fin, esto por supuesto no habría sucedido si Prometeo nunca hubiese abandonado el terreno virtual. Pero, como no fue así, pues es lo que hay. De nuevo te vuelvo a repetir, esto es extremadamente improbable que suceda. Espero que te haya gustado la historia. La verdad, me la he ido inventando sobre la marcha mientras iba hablando. Espero que te guste mi capacidad de creativa sobre la marcha. Se me da bien, ¿eh? ¿Te ha gustado? Si has llegado hasta el final, te ha gustado. Recuerda que solo los suscriptores de más de 180 de IQ son los que están aquí suscritos. Todos los demás son demasiado tontos. Y así, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Dejadme en los comentarios qué más cosas queréis que relate, si os gusta este tipo de vídeos. Si no lo compartís, no voy a hacer más al respecto, ya os lo digo. Y así, como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!